Bueno, pues gracias, Gemma, por invitarme aquí, por la presentación. Para mí es un foro en el que nunca había estado. No sé si habéis existido un foro parecido, pero este foro yo nunca había tenido había hablado en un foro así. Yo me dedico al periodismo. El periodismo es básicamente contar bien buenas historias, o así lo entiendo yo. En mi tarjeta y en mi presentación siempre pone jefe de investigación, periodista de investigación. Bueno, para mí solo hay dos periodismos, el periodismo bueno y el periodismo malo. Y el periodismo bueno pues suele tener un componente de investigación, ¿no? Hace 30 años que me dedico a esto. Yo la primera vez que hablé de un detective privado fue más o menos hace 30 años, porque había resuelto un crimen, había ayudado a resolver un crimen en la provincia de Zaragoza. Se trataba de un detective catalán, al que me imagino que parte de ustedes conocerán. Se llama Jorge Colomar, tenía una agencia que se llamaba Investigator. Y fue la primera vez que yo escribí, en ese caso escribí, yo trabajaba en el diario Ya, entonces, y escribí una historia sobre el crimen de Caspe, quiero recordar que era, un asesinato de una chica embarazada, que él colaboró ayudó a la policía, bueno, no ayudó a la policía, sino cuando tuvo, como la ley obliga, no sé si la ley obligaba entonces, comisario, también, cuando tuvo el conocimiento de un delito, lo puso en conocimiento de la policía. Bueno. Eso pasó hace 30 años. Desde entonces hasta aquí la cosa ha variado bastante, y las siguientes veces que yo he tenido que escribir sobre detectives, pues hablaba de bolsas con dinero en Colombia, hablaba de grandes escándalos de corrupción, hablaba de micrófonos puestos en restaurantes, hablaba de un montón de episodios que todos ustedes sabrán. Así que creo que tienen... El primer problema que yo creo que tienen ustedes con respecto al periodismo es un problema de comunicación. Si hacemos este ejercicio que se hace en Google de buscar noticias en el buscador de Google, verán ustedes cómo la gran mayoría de las noticias que hacen referencia a su terreno, a su trabajo, son negativas, son noticias negativas. El último ejemplo es ese informe presentado por una de las partes del juicio de Pamplona, de La Manada, en el que además, si la noticia es negativa y además cuenta con el queroseno de una diputada o senadora indocumentada, pues es mucho más negativa, ¿no? Y si además no hay un periodista que tenga un poco de formación o de conocimiento y no le diga, oiga, ¿cómo que no están sometidos a regulación? Hay una ley de seguridad privada, están fiscalizados por la policía puede llegar a su despacho, como hemos visto hace un rato, y pedir o en papel o en su formato digital los informes. Claro que está regulada la profesión de los detectives, ¿no? Pero aquí tienen que contar ustedes, y les pido disculpas con que no sé qué idea tienen ustedes de su profesión. La mía está mucho peor. Seguro, la mía está mucho peor, está mucho más depreciada, los medios saben que desde hace mucho tiempo están en crisis, y contratar periodistas con algo de conocimiento suele ser algo un poquito caro, y las empresas no están dispuestas a pagarlo. Así que las redacciones están llenas de gente con poco conocimiento y bastante indocumentadas, ¿no? Ustedes y nosotros, ustedes los detectives y nosotros los periodistas, y los periodistas un poco caimanes ya, un poco veteranos, compartimos determinadas herramientas, por supuesto que sí. Pero lo que yo soy un gran enemigo y soy un gran combatido, incluso públicamente, es la confusión. Ustedes tienen su interés legítimo, ustedes tienen sus clientes, ustedes tienen sus herramientas y ustedes tienen una regulación, y así debe ser. Y yo tengo la mía también. Yo tengo mis herramientas, que algunas son, ahora hablaremos de ello, compartidas con ustedes, pero yo tengo mi interés legítimo, que no es otro que el de mis lectores, pero también tengo una responsabilidad de la que luego hablaré. Tengo una responsabilidad. Yo estoy sometido al imperio de la ley, por supuesto. No hay una ley equivalente a la suya, seguridad privada, pero sí que estoy sometido al imperio de la ley. Pero además estoy sometido a mi código ético y deontológico, y esto es importante. Y cuando uno vulnera su código ético y deontológico, esto tiene muy poca duración. Es decir, si uno vulnera los códigos éticos y deontológicos de la profesión, para un plazo corto puede valer, para un largo plazo no. ¿Por qué? Pues voy a entroncar con lo que decía Gemma hace un momento, que son unas declaraciones mías, y es cierto. Un periodista vale lo que valen sus fuentes, evidentemente que sí. Hay fuentes muy sensibles. La policía es una fuente muy sensible, la Guardia Civil es una fuente muy sensible, la Judicatura es una fuente muy sensible. ¿Qué quiero decir con muy sensible? Pues que a un policía le puedes gastar una putada. La siguiente ya no se la gastas porque te has quedado sin él como fuente, evidentemente. Con su profesión pasa un poco lo mismo. Los detectives privados, los investigadores privados, ¿son fuente de información? Pues sí, sí que son fuente de información, es cierto, en algún caso lo han sido. Pero siempre con una premisa muy importante, con la premisa de la que les hablo, de la responsabilidad. Y esto es fundamental.
uno tiene que manejar esas fuentes con todo el cuidado y con toda la responsabilidad del mundo. Voy a acercarme por agua. Hablaba hace un momento de las herramientas compartidas y de la confusión. La tecnología, las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, a los periodistas nos han ayudado mucho, igual que a ustedes. Donde antes había que irse a Príncipe de Vergara al registro, esperar no sé cuántos días a que te diesen un papel en el registro de la propiedad o en el registro mercantil, pues ahora afortunadamente si uno paga a esos servicios lo tienes prácticamente en tiempo real, ¿no? Esas bases de datos que ustedes y que nosotros compartimos, evidentemente, ¿no? Esa es una herramienta común. Las fuentes semiabiertas, si uno tiene un buen conocimiento, si uno conoce un poco cómo funcionan y uno está básicamente adiestrado en ellas, pues le puede sacar mucho partido, se lo sacan ustedes y se lo saco yo también, se lo sacamos nosotros también, ¿no? Y ya luego llegan las fuentes cerradas. Las fuentes cerradas que suelen ser muy sensibles, suelen ser además sometidas y completamente fiscalizadas, y ahí nosotros ya no podemos llegar, y ustedes tampoco pueden llegar, en teoría, ustedes tampoco pueden llegar, evidentemente, ¿no? Y ahí ya se trata de lo que yo llamo vivir en las sombras. Vivir en las sombras no es necesariamente lo mismo que vivir ilegalmente, no, pero hay trabajos que se tienen que desempeñar en la sombra, porque la transparencia absoluta, ni en el trabajo, ni en el amor, ni en ninguna parte, vale. Vivir en transparencia absoluta es una quimera, es algo absolutamente imposible, y más en trabajos como el suyo, en trabajos como el de la policía, o incluso en trabajos como el mío, pues hay una parte de trabajo en sombra, evidentemente, ¿no? Voy a entroncar con lo que decía hace un instante de la confusión. Hay herramientas que ustedes las utilizan de manera legítima, y yo considero que si las utiliza un periodista no las utiliza de manera legítima. Y recordarán todos ustedes la época aquella del boom, como le llamé yo, de la burbuja de las cámaras ocultas, ¿no? Las televisiones estaban llenas de programas con cámaras ocultas, se grababa con cámara oculta todo prácticamente, había especiales de cámara oculta, se metía una cámara oculta en un concurso de Misses, se metía en una discoteca, se metía en un taxi, se metían... Bueno, pues eso no es periodismo, eso puede ser otra cosa, pero eso no es periodismo, eso no tiene nada que ver con el periodismo. La cámara oculta es una herramienta que pueden utilizar, obviamente, la gente de sistemas especiales de la policía, ustedes para hacer un informe, lo que sea, pero no es una herramienta de un periodista. Y les voy a explicar, lo van a entender perfectamente por qué. Yo soy periodista y el mérito que tiene un periodista es que la gente le cuente cosas a sabiendas de que uno es periodista y que incluso va a utilizar esa información de manera responsable, por supuesto, y cuando es necesario, ocultando su fuente, pero lo va a contar, lo va a publicar en su periódico, lo va a contar en su televisión, lo va a contar en su emisora de radio, evidentemente. Ese es el mérito de un periodista. Si uno va con una cámara oculta o va haciéndose pasar por quien no es, pues será otra cosa, pero no será un periodista, eso no es un trabajo de periodista. Durante un tiempo ha habido una confusión muy grande en torno a eso. Los periodistas adoptaban, los periodistas cogían, los periodistas utilizaban herramientas que no eran propias del trabajo y se hacían pasar por cosas o hacían un trabajo que poco o nada tenía que ver con el periodismo, evidentemente. Pero la confusión va en doble dirección también, y lo van a entender. Ha habido medios de comunicación que han contratado agencias de investigación privada para determinado trabajo. Bueno, pues a uno le puede parecer mejor o peor. Si los gestores de ese medio, si los responsables de ese medio consideran que es un dinero bien invertido por algo, me parece perfecto. Pero es una confusión. Si luego tú no cuentas, si luego ese medio no cuenta que ese trabajo ha sido hecho por investigadores privados, estamos en una confusión y estamos además siendo tramposos, haciendo trampas. Y las trampas se acaban pillando siempre. Y las trampas no dicen nada bueno de un medio de comunicación, ¿no? Tengo varios ejemplos que tendrán en la cabeza algunos de ustedes. La localización de Francisco Paesa, por ejemplo. Francisco Paesa, ese agente secreto que hizo publicar su propia esquela en un medio de comunicación y fue localizado años después en París. ¿Fue localizado por los periodistas? No, no fue localizado por los periodistas. Fue localizado gracias a las gestiones de una agencia de investigación privada que se supo después. Si no pasa nada, insisto, si un medio de comunicación decide contratar a una agencia, no pasa nada. Oiga, pues mire, nosotros hemos podido hacer esto gracias a la agencia, que además le viene fenomenal a la agencia, sale un poquito de esas sombras y además le viene fenomenal para publicitarse, ¿no? Algunos se pasó de frenada con la publicidad, como todos ustedes saben, y no voy a contar. Pero es cierto, esa confusión ha existido, existe. Ha habido más casos, ¿eh? Recuerdo también cuando ¿cómo se llamó aquello? El Tamayazo. Cuando el Tamayazo también hubo un trabajo allí de alguna agencia de investigación.
Casi siempre es la misma, ahora que lo pienso. Bueno, sí, hubo un trabajo de alguna agencia de investigación que ayudó a desvelar a quién había llamado los diputados, es decir, tenía la base de los teléfonos, el informe de los teléfonos que se habían utilizado en las horas previas y posteriores al Tamayazo, ¿no? Y eso fue también un trabajo de una agencia de investigación. Retomo el argumento del principio y les sugiero que ustedes como colectivo deberían trasladar a la opinión pública, más allá de sus inquietudes, que estoy viendo que tienen bastantes en cuanto a su legislación, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el marco legal de su profesión, pero más allá de eso, si no pasa nada, si ustedes hacen un informe porque le encarga a un abogado de manera legítima sobre los hábitos de la víctima de este grupo de energúmenos, pues ya está, si ustedes han actuado legítimamente. Uno tiene que publicar el nombre y el apellido y la fotografía de alguien cuando aporta verdaderamente algo a la información, ¿no? En este caso, esa detective privado de la que estamos hablando ni está imputada por nada, ni está investigada por nada, se limitó a hacer su trabajo, ¿no? Es como si uno, para que me entiendas, y seguro que lo vais a comprender, pone el nombre, apellidos y la foto de un perito judicial, ¿no? Por ejemplo, los peritos suelen ser gente bastante anónima, hombre, hasta que confunden los huesos de una persona, de dos niños con animales. Entonces sí, se convierte en una persona pública y me parece legítimo sacar su nombre, apellidos y fotografía, incluso sobre todo si en el juicio mantiene su versión. Pero bueno, esto me he ido un poco, perdonad. Pero es así, yo creo que no merece... Ahí eso es parte de lo que decía hace un momento de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué necesidad tiene? No había ninguna necesidad. Yo tenía esos papeles porque me hice con el sumario y bueno, no aportaba nada, ¿no? La misma responsabilidad que me obliga a proteger, con un grado más lo que te estoy diciendo, la misma responsabilidad que me obliga a proteger la identidad y los datos de la víctima, que está en el sumario, está con su nombre, apellido, dirección, teléfono y de todo, también me obliga a no revelar eso, pero sobre todo porque no tiene interés informativo. Es que ahí es la primera norma básica, ¿no? Cuando uno publica, lo primero que tiene que tener es interés, lo que estás publicando. En ese caso no había ni interés siquiera informativo. Ahí te comentaré además que Lola, que aquí lo podemos decir, porque se llama Lola, la detective, que estamos en un encuentro entre detectives, o sea, no es tampoco una exclusiva, va a interponer acciones legales contra el periodista porque ahí entra también no solo la responsabilidad del periodista, sino es que es ilegal para un periodista sacar una foto de Instagram, ponerla pública para nada. O sea, quiero decir, ya hay en este sentido sentencias del Tribunal Supremo y ya está, en este caso, los medios de comunicación muy atentos a ver qué imágenes se ponen. Hay muchos que se han lanzado a poner también incluso los de la manada, cada uno con el criterio que quieran, ya en este caso ya son culpables y punto, eso ya no sé, pero... Allá cada uno. Allá cada uno, exactamente, pero en el caso concreto de la detective ya hay en este caso sentencias que, en donde el periodista pues, va a tener que responder, porque sí, ahí se está intrometiendo un derecho a la intimidad, o sea que sí tenemos límites también los periodistas. No aporta nada, por supuesto. Lo está sacando de una red social sin permiso, además. Y en este caso, con las consecuencias de que ella trabaja en un tipo muy concreto de profesión en donde tiene que ser discreta. Discreta, que no quiere decir que no tenga redes sociales. Quiere decir que si yo no hago nada ilegal, ilegítimo y nada, nadie tiene que venir a poner mi jeta en ningún medio. Nosotros estamos sometidos, como decía antes, no a ninguna ley de seguridad privada, pero sí al imperio de la ley. Y eso es así, y nosotros somos responsables. Yo el día 19 de diciembre tengo que acudir aquí a los Juegos de Alcobendas porque me ha interpuesto una demanda un individuo que conoce Santiago Torres. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Al final a él le parece que yo vulneré su derecho a la intimidad, a no sé qué, pues vale, pues fenomenal, pues ya está, nos veremos en el juzgado y ya decidirá la justicia, ¿no? Pero estamos igual de sometidos, no hay ninguna impunidad en la profesión periodística y además no debe haberla, no debe haberla. ¿Alguna pregunta más? Hola. Buenos días. Bueno, más que una pregunta, es una interpelación. Claro. Es lo mismo. En primer lugar, enhorabuena por tu charla.
Gracias. Y en segundo lugar, lo que quería decir es poner acotar un pelín el tema este de la manada, porque ha surgido muchísima controversia, obviamente, acotarlo en el sentido de que, claro, estamos asistiendo a una criminalización de las víctimas, pero no solo respecto a ese caso, respecto a muchísimos casos de sucesos que se ven en España. ¿Qué ocurre aquí? Que obviamente el hecho de que el juez haya incorporado esa prueba, le haya dado validez a esa prueba, no quiere decir, porque aquí los medios de comunicación también tergiversan la información muchísimo, vas a permitir que haga una crítica constructiva. La tergiversan en este caso por desconocimiento. Sí, claro, por supuesto, porque efectivamente el hecho de que el juez admita a trámite esa prueba no quiere decir que la vaya a valorar. El motivo de darle validez a esa prueba en el proceso, ¿cuál es? Pues sencillamente agilidad procesal, para que los abogados de la parte contraria no puedan alegar indefensión. Alegar incidentes de nulidad, lo que harían es retrasar el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente. Y en segundo lugar, lo único que quería decir también en relación con lo que ha comentado el comisario de la Unidad Central de Seguridad Privada, que efectivamente tenemos uno de los colectivos mejor formados de toda la historia y me atrevería a decir efectivamente de todo el mundo. Para muestra un botón, aquí tengo a dos compañeros de las Fuerzas Aéreas del Sultanato de Omán que han venido expresamente a Madrid a través de la British Academy for Training and Development a hacer un curso de seguridad en España, en Madrid. Entonces eso es significativo, ¿no? Es decir, somos un espejo para la seguridad privada, que efectivamente hoy en día la seguridad privada se ha expandido exponencialmente, porque evidentemente la seguridad pública es incapaz de ofrecer las soluciones a todos los nuevos espacios en los que hay unas lagunas tremendas y bueno, pues obviamente nos estamos convirtiendo en una especie de empresarios de la seguridad, pero es que no hay otro remedio, ¿no? Yo no tengo dudas de eso y lo decía al principio, ¿no? Conozco su profesión hace 30 años y me he encontrado con muy buenos profesionales, he podido tener mejor o peor relación con ellos, pero es verdad, no conozco ni siquiera cómo es la legislación en otros países, ni qué formación tienen, pero... Y cuando, por ejemplo, cuando los informes de investigadores privados han llegado a los tribunales, en los casos que yo he manejado, desde luego han tenido una validez, incluso en algunos casos han servido para condenar. Recuerdo un caso de una gigantesca estafa que fue descubierta precisamente gracias a una agencia de investigación, una estafa monumental. Digo lo de antes, respecto a eso, ojalá mi profesión estuviese como la de ustedes, de verdad, porque, bueno, nosotros, las facultades de periodismo dan una formación regular tirando a mala y además en los medios hay un problema que no sé si a ustedes les ha pasado, que es que se ha roto ese principio que había antes del tutelaje, del padrinazgo, ¿no? A mí me cuidaron mis mayores. Yo cuando llegué muy joven a un periódico, pues hubo quien se ocupó de mí, quien me guió, quien me enseñó, quien me sacaba de paseo por Canillas, por el Palacio de Pontejos, que era donde estaba antes la Brigada de Policía Judicial de Madrid, quien me llevaba a las comisarías y alguien cuidó de mí, se ocupó de mí. Entonces esa transmisión de mayores a pequeños pues hacía posible que siempre había profesionales más o menos bien adiestrados, ¿no? Yo lo procuro hacer en mi pequeño espacio y con la gente que trabaja conmigo en mi programa, sí que lo hago. Son gente a la que quiero que crezca, ¿no? Pero eso se ha roto en las redacciones, con lo cual ahora uno llega, puede tener 6 años de profesión y no conocer a nadie, o 10 años de profesión y lo máximo que ha hecho ha sido ir a ruedas de prensa. Es muy triste, pero es así, y eso se nota mucho luego. María José. Sí. Mira, felicitarte ante todo, pero voy a sacar mi parte más legalista con respecto a vuestra profesión. Profesora de procesal. Y más a vuestra profesión de periodista. Me encanta oírte hablar de responsabilidad ante todo, ante tu trabajo y ante todo. Pero llevo siguiendo desde hace muchos años a los periodistas de investigación y me falta la presunción de inocencia. Vuestras investigaciones, no todos, porque desde luego hay mucho buen profesional, pero siempre las tengo que coger con pinzas porque partís de la culpabilidad de una persona. Entonces, yo como abogada siempre creo que no puedes desde el principio, y a mis alumnos detectives se los digo, no podéis pensar que la persona es culpable. Hay que darle oportunidad, porque si haces una investigación desde el punto de vista de la culpabilidad como de la inocencia, eso te va a encaminar
Pero está viciado eso, ¿no? Si uno parte de un... Claro, o sea, si uno parte ya... que el es punto de partida... A ver, el caso, más o menos... Por un ejemplo. El caso de Asunta Serna. ¿Te acuerdas? No sé, la madre... ¿Asunta Basterra? Esa, sí, perdón. Desde el primer momento, los focos de la... Pero esa investigación no fue periodística, fue de la Guardia Civil. Ya, no, pero te digo, en principio, el padre era inocente y se basó en que la madre era como la incitadora, la demás, y se vulneraron a mi entender. Pero eso entra, si me permites, ¿eh? Sí. Entra dentro de, a ver, en este caso me estás hablando de una investigación que no fue un trabajo periodístico de investigación, sino que los periodistas, digamos, que siguieron el hilo que iba dejando la Guardia Civil, ¿no? Y yo recuerdo que se detuvo a la madre y horas después se detuvo al padre. Eso, y perdónenme la expresión, entra dentro del terreno ya de la paja mental de cada uno. O sea, un tema tan atractivo, evidentemente, y dando interés periodístico y mediático como el crimen de una cría adoptada en el seno de una familia, no sé qué. Claro, ahí es una especie de llamada... De espectáculo. De espectáculo. Era lo que yo iba, pero es al final vulneran la presunción de inocencia por el espectáculo. Pero te voy a decir algo, yo me dedico a la información, no al espectáculo. Y además, y hace poco, que el domingo arranqué un programa, tuve que dar una rueda de prensa y la primera premisa era esa. O sea, yo me dedico a la información de sucesos y me gusta hacer información de sucesos y lo que hago bien es información de sucesos. Yo no hago espectáculo, yo no entran las especulaciones. O sea, a mí me vale que los padres de Asunta Basterra los detenga la Guardia Civil, el juez los ingresa en prisión y ya está, y a partir de ahí podemos empezar a hablar. Y si yo logro testimonios que tengan validez, porque el problema de los sucesos mediáticos es que muy pronto se acaba la información, pero porque se tiene que acabar, porque la policía o la Guardia Civil llega a un punto en el que ya no es que ya no dé más información, sino que es que probablemente no haya más información, ¿no? Voy a poner el último ejemplo de gran caso mediático, la desaparición de Diana Quer, ¿vale? La desaparición de Diana Quer. Igual, tiene todos los componentes para que sea un tema muy atractivo, porque es una chica joven, porque es de una familia bien, porque además viene de un divorcio atormentadísimo, porque tiene una hermana también complicada, por todo eso. La información sobre Diana Quer, créanme, se acabó hace mucho. Hace mucho que la Guardia Civil dijo, hasta aquí hemos llegado. De momento, hasta aquí hemos podido llegar. Ya está, no había nada más. Todo lo demás, todo lo que ha llegado después... Es que la madre dice que ha encontrado una cinta de pelo. Es que tengo aquí un tipo que se va a poner así, de espaldas, a la cámara con una capucha que dice que fue un amigo de Diana Quer, que fue no sé qué. Todo eso es espectáculo. Eso no es información. No es información. La siguiente información de Diana Quer, espero que la siguiente información que yo de Diana Quer sea, pues cuando se detenga a un sospechoso, por ejemplo, que llegará, estoy seguro de que va a llegar ese momento. Pero más allá de la presunción de inocencia o no, que es verdad que algunos medios hemos sido, y aquí sí que entono mea culpa, a veces hemos sido poco cuidadosos, pero claro, es que yo no sé dónde entiéndeme, no sé dónde la tengo que delimitar. Si alguien es detenido, puesto a disposición judicial e ingresa en prisión, yo lo cuento así. Ya sé que hasta que haya una sentencia firme no es culpable, pero yo tengo que contar que ha sido detenido, que ha sido puesto a disposición judicial y ha ingresado en prisión por orden del juez. Por contar eso, yo no estoy vulnerando la presunción de inocencia como alguien me ha querido ver, incluso me ha llevado a los tribunales para eso. Oiga, es que luego se me archivó el caso. Ya bueno, se le archivó el caso, de acuerdo, pero usted estuvo detenido, puesto a disposición judicial e ingresado en prisión, y yo conté eso nada más. Yo no juzgué si era usted más o menos culpable. No, yo conté lo que había pasado, y ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Todo lo demás, el folclore, como le llamo yo... El cómo, era lo que yo te refería. La presunción de inocencia se acaba cuando es condenado esa persona. Pues claro. Entonces, tú tienes que contar, o los periodistas creo que tenéis que contarlo, y hay muy buenos periodistas en este aspecto, tienes que contar el cómo. Cómo se va haciendo las cosas. Ahora, el punto ese que le dan, y que cada vez que encienden la televisión... Y el show, lo que tú decías. Ahora sale uno tapado, ahora sale otro que nada, chao, ahora chao. que lo de Diana Quer, que llevaba el zapato rojo, azul. Nada, no aporta nada. No aporta. Y luego, ya si nos metemos, cuando son juicios que van a ser juzgados por un tribunal popular, ya
Por supuesto que sí, pero... Es increíble. Entonces, por eso te decía yo que mi parte más legalista en el sentido ese de que hay gente como tú y como muchos más periodistas que lo hacéis muy bien, pero en los últimos tiempos yo estoy notando una, y perdona la expresión, cargante de información que no te sirve para nada. Y que no es información, son minutos de televisión gastados en aras de unos mejores índices de audiencia, porque las televisiones se funcionan así de sencillo, de simple y de triste. Si uno en la televisión los examina a diario y cada día, yo hoy tengo cómo funcionó cada minuto de mi emisión de ayer. Bueno, pues si en esas curvas de emisión resulta que sacar a un exnovio de Diana Quer ha hecho subir 0,4 la audiencia, me dirán hoy, pues hay que buscar a otro novio y hay que buscar otro tal. Gracias a Dios y gracias a mi trayectoria, yo tengo independencia y yo digo que yo no voy a sacar nada de esto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues porque yo soy dueño de mi espacio y no me da la gana sacarlo. Pero otra gente no tiene ese nivel de independencia que tengo yo. Y tienen que sacar al exnovio de Diana Quer a contar las miserias de la familia, pues porque el índice le dice que ha subido. Es así de triste, es así de triste. Así que yo, en la medida que pueda, seguiré intentando ser responsable. Y te agradezco además que haya gente como tú, que nos vigile, que nos fiscalice y que diga, ojo, que no todo vale. Gracias. Y ya que tengo el micrófono, voy a deciros algo con respecto al informe del detective en La Manada. Tú me pediste ayuda, en ese momento no pude porque no pensé que era oportuno, pero viendo cómo se han desarrollado las cosas, creo que se ha puesto la luz en la parte más débil de todo el proceso. Sí. En la parte ahora también entiendes mi debate contigo. En la parte más débil. Yo en aquel momento no tenía mucha idea de lo que iba y la verdad es que me pareció muy mal, porque era victimizar, me sigue pareciendo que era victimizar doblemente a esa víctima o presunta víctima. Pero también digo una cosa, el abogado es el que ha hecho, que ha contratado al detective. El detective simplemente ha hecho su trabajo, su código deontológico, su ética. La dejo donde quiera. Yo como abogada voy a defender a la persona que yo crea. Y si yo creo que viene una persona como estos 5 energúmenos y me dice que los defienda por un presunto delito de violación, que son inocentes, yo por ética profesional le digo que no, yo. Pero bueno, el detective no ha hecho nada malo. Sí, aquí ya me alegro que por fin llegues a esa conclusión, porque el primer mensaje no era ese, así que me alegro de haberte convencido, porque al final aquí también de lo que se trata es que hay que ir buscando aliados, y la prensa en este caso, yo hablo con muchos de vosotros, a veces la veis como un enemigo, y yo digo, no, que somos aliados, lo que pasa es que si no les llega la información, pues estamos también como estamos en las redacciones, y lo que hay es lo que hay. Así que estés aquí como referente, y no solo referente, como influencer. Claro, porque es así. Es así, es un referente influencer, tanto de temas relacionados con la crónica negra, sucesos e investigación, que esté ahora mismo Manuel aquí, es importantísimo para nosotros, porque estoy seguro que hay algunas cosas pues que le habrán quedado diciendo, oye, pues es que este colectivo es un iceberg, tiene abajo más fondo y lo que se ve no es lo que parece. Los medios tenemos unas líneas editoriales que a veces no sabéis cómo tenemos que movernos. Muy pocos son privilegiados para que realmente tengan mucho tiempo de trabajo y al final pues se fíen de ellos y les dejen hacer, vamos a decir, lo que quieran. La mayoría de nosotros, en este caso en concreto de La Manada, por concretar el tema de La Manada, sabéis vosotros que ni siquiera querían una figura de detective en los programas, porque lo que se estaba intentando vender mediáticamente, porque era muy sensible el tema, era directamente criminalizar todo lo relacionado a que pudiera, digamos, no culpabilizar a los chicos, de la detective y demás. Hemos salido un poquito como si fuéramos eso, pues el enemigo más débil, y nos ha tocado. Ojo que este tema, aunque algún canal ya esté mal económicamente, pero ha costado el cierre de un canal, ha sido la excusa. Programas, ha sido la excusa, ¿no? O sea que el tema es más sensible de lo que pensamos. Creo que alguno de vosotros, otros canales, en cambio, hemos conseguido que se pudiera llevar la figura de detective para defender lo que se ha podido. O sea que aquí la prensa, si alguien no le dice, al final lo que os decía, es que vosotros sois medios de comunicación.
Vosotros sois los propios que tenéis que nutrir de lo que está pasando. Voy a poner un ejemplo muy rápido al hilo de esto, Gemma. Una guerra que tengo con la policía siempre, ¿vale? Hay una operación chula, una operación que vender, y claro, el gabinete de prensa también, pensad que tiene que convencer al responsable de esa operación de que venga a la tele, de que nos cuente la historia y tal. Si ese responsable de la operación resulta que pues no tiene ganas, no le apetece, no quiere o no puede, porque en ocasiones no puede, pues las televisiones, en general, yo vuelvo a decir que soy un privilegiado. El otro día hablé de agresiones sexuales y a quien tuve en el programa, a la inspectora jefe que más sabe de agresiones sexuales de Europa probablemente, a la inspectora jefe Elena Palacios. No hay nadie más autorizado para hablar de violencia sexual probablemente en España que Elena Palacios. Pues allí la tuve, con su uniforme, en el plató de televisión durante 1 hora y media. Ya está. Pero eso no pasa siempre. Dentro de 2 domingos voy a hablar de atracos y, gracias a Dios, tengo al jefe de la sección de atracos de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, ya comprometido y tal. Bueno, pues insisto, soy un privilegiado. Otras veces, otras televisiones no tienen tanta suerte. ¿Y qué ocurre? Que llaman a lo que yo llamo los policías de cabecera. Vamos a llamar a este sindicalista que seguro que lo mismo te habla. De la hoguera de José Bretón, que de una operación antidroga, que de una operación de la UDEF, de delincuencia financiera. No, hombre, no es así. Esto no es así. Y eso forma parte del espectáculo. A ustedes les puede pasar igual. Como no hagan eso, de repente encontrarán un detective que sí, que tendrá la tarjeta que enseñó antes Gemma, pero que será un indocumentado y que hablará de todo. De todo absolutamente. Y eso, créanme, es muy peligroso. Porque además, como se le dé medio bien hablar ante la prensa, se lo van a rifar. Y a la prensa le da igual. La prensa no va a entrar en si tiene más conocimientos o menos. Porque, insisto, pasa con los policías. Oye, vamos a ver, pero ¿cómo? Yo recuerdo cuando llegué a La Sexta, hace 5 años, en el año 2012, había una serie de policías que aparecían en todos los programas hablando de cualquier cosa. Cuando digo policías, eran policías sin uniforme. ¿Vale? Que para mí es un requisito básico, que si uno habla como policía, lleve su uniforme puesto. Bueno, y ya yo me llevábamos a la cabeza y decía, vamos a ver, no es posible que un tío hable igual de José Bretón que de una operación complejísima de la UDEF. Es imposible que pueda saber de las dos cosas, ¿no? Bueno, pues pasaba. Eso lo fui limando, afortunadamente, y ya no pasa. Pues a ustedes corren ese riesgo. Que quiera Dios, que no encuentre la prensa un detective que lo vaya a petar ahí en las televisiones y que empiece a hablar de todo porque están muertos, ¿eh? Ya se lo digo. Gracias. Muchas gracias.